Vamos a invitar ahora al doctor Marcelo Barros. Recuerden que las preguntas se hacen al final. Mientras el doctor Marcelo Barros sube al estrado, queremos reconocer la presencia de la legisladora Lucía Montenegro, que nos está visitando y acompañando en este día. Gracias, Lucía. Mientras el doctor se sienta, quiero comentarle algunas cosas de él. Él es abogado, profesor del Instituto de Formación Policial del Ministerio de Seguridad de la Nación, es profesor de la materia de prevención del delito y también él nos va a hablar acerca de las diferencias entre la prevención y la disuasión. Marcelo. Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Bien, le agradezco al doctor que con los temas que ha tocado me ha dado la posibilidad o el puntapié de explayarme un poco más sobre las cuestiones que nombró, sobre la prevención y sobre las contravenciones, que es una herramienta, usamos la palabra herramienta, muy eficaz para la prevención. Sumando a lo que también dijo el doctor, refiriéndose a los romanos, yo voy a nombrar a los egipcios, que decían y hablaban del poder mágico de las palabras. El poder mágico de las palabras no se refería a una magia intangible, sino a la idea que significaban dentro de las cabezas de las personas, dentro de las mentes de las personas, la idea de una palabra. Básicamente refiriéndome a estas palabras como represión, conjuración, y cómo hay palabras que afectan más y palabras que afectan menos. Ellos decían que lo que no se puede nombrar no existe. Cuando se habla de seguridad, generalmente se habla de prevención, de disuasión, de conjuración, que es la represión. Y las características de cada uno, si bien generalmente se utilizan como con un mismo significado, no es lo mismo. La disuasión, como su nombre lo dice, habla de acciones que básicamente buscan que el potencial delincuente no actúe. Puede ser una cámara, en algún sentido el personal policial o personal de seguridad, caminando por una calle o en un instituto o en una fábrica, pero la prevención, a diferencia de la disuasión, nos habla de algo más activo, más proactivo. De hecho, la característica principal de la prevención es la proactividad. Dentro de las cuestiones de prevención, justamente están las tareas de inteligencia, navegar en Internet, navegar en la dark web buscando actividades delictivas. Esas son tareas de prevención. Es adelantarse, por eso a veces mucho se dice que la prevención también trabaja en el futuro. No voy detrás del delito como acción, sino voy buscando estas situaciones, como dijo el doctor, que favorezcan los delitos. Todas esas acciones que pueden llevar a la comisión de un delito. La disuasión se caracteriza por ser pasiva y la prevención se caracteriza por la actividad, por ser activa. ¿Por qué hago también esta diferencia? Porque muchas veces en esa actividad es donde se ponen todos los peros en esta actividad que puede ser avanzar sobre los derechos de los ciudadanos. Si nos acordamos de luego el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos, estos temas estaban muy discutidos por ejemplo, las escuchas telefónicas o cómo se sondeaba la actividad de los ciudadanos en el nombre de la seguridad. Y básicamente en acciones de prevención, sin lugar a dudas, pero podían estar violando derechos de los ciudadanos, derechos civiles. En nuestra legislación, históricamente, y voy a tomar de referencia la ciudad de Buenos Aires por ser
una ciudad que es básicamente el escaparate argentino en muchas cuestiones. Históricamente la ciudad de Buenos Aires tenía lo que se llamaban los edictos, como gracias al doctor que lo adelantó. Los edictos policiales eran una institución que venía ya casi desde la época de los virreyes. Se formalizaron a partir del primer jefe de policía, el doctor O'Gorman, y a partir de 1880 en adelante son los que se ocuparon básicamente de todo lo que sea prevención en la ciudad de Buenos Aires. Y estos edictos, que eran básicamente creados por el jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires a partir de 1880, la policía de la capital, básicamente era el jefe de policía el que lo escribía, lo promulgaba, el que lo llevaba adelante, y quienes juzgaban era el jefe de policía, básicamente los comisarios en la ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, con el tiempo esto vino haciendo ruido, mucho ruido, con respecto a los abusos que se tenían en base a esta potestad. Básicamente no se tenía en cuenta muchos de los derechos de los ciudadanos, las famosas racias, había otras famosas por el bagaje, la gente que en estado de ebriedad, pero también era una herramienta muy importante para prevenir delitos, en el sentido de que atacaba todo lo que eran los actos previos a los delitos. La gente que tenía un cuchillo, la gente que tenía un arma, las conglomeraciones, o como también relató el doctor, la gente sentada tomando cerveza en algún lugar, produciendo amenazas. No había muchas herramientas, si no teníamos el edicto, para modificar estas situaciones. Sin lugar a duda, no podía continuar una situación en la que el poder policial o el jefe de policía tuviera básicamente potestad legislativa, porque esa era la realidad. Acá podemos ver varios hitos importantes, desde la policía de la capital 1880 hasta que tenemos la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y luego la Ley 10, la famosa ley que puso en vigencia el Código de Convivencia, como lo llamó el doctor también. El Código de Convivencia, que básicamente era un código contravencional, pero la característica principal de este Código de Convivencia es que le quitó toda la fuerza prevencional al poder público, el poder de seguridad, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Pasamos luego en el 98 a la ley de contravencional, y hay un hito muy importante, en mi opinión, que es la ley de seguridad pública, el sistema de seguridad pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde se puede observar que los legisladores, viendo esta situación, esta falta de capacidad prevencional dentro del poder de la fuerza pública en la Ciudad de Buenos Aires, introdujeron el artículo 91 en esta ley, donde habla de la potestad prevencional de la policía, donde intentan darle un poco más de fuerza prevencional. Habla de la detención por 4 horas como tiempo máximo, la comunicación inmediata con la autoridad judicial, tratando de darle un poco más de fuerza a esta ausente, básicamente, si uno no analiza, capacidad de intervenir antes de la comisión de un delito. Un ejemplo más claro, por ejemplo, un hombre hoy con un cuchillo en un bolso, no hay más posibilidad que hacer una contravención y continúa circulando. La pregunta es si con algún otro tipo de potestad se podría haber evitado un hecho como lamentable, como el caso que recordamos todos, el ingeniero que fue muerto con un ataque a cuchillo. La realidad es que
el personal de seguridad, si lo hubiera detenido antes, simplemente lo hubiera parado, quizás le hubiera retirado el cuchillo, se lo hubiera secuestrado seguramente. Pero la pregunta es, ¿este hombre qué hubiera hecho? ¿Hubiera agarrado otro cuchillo, más si estaba con un estado mental alterado? Hubiera seguramente agarrado otro cuchillo y realmente no había otra herramienta que permitiera prevenir una situación tan grave como esa. Cuando se derogaron los edictos y entró en vigencia la ley 10, el doctor también nombró al doctor Zaffaroni, y recuerdo los comentarios del doctor Zaffaroni que celebraba que se acabara con esta potestad que tenía la policía de ejercer estas actividades prevencionales. Sin embargo, el problema es con qué se reemplaza. El problema es con qué se reemplazó esta falta de capacidad de prevenir, esta falta de capacidad de atacar los actos que pueden llevar a la comisión de un delito o que evidentemente llevan a la comisión de un delito. Acá el tema más importante es el contexto. Yo hablé de un cuchillo, un hombre con un cuchillo que sale de un frigorífico. En el contexto, evidentemente, no tengo la visión de que puede llegar a cometer un delito. Pero una persona que a las 3 de la mañana está caminando por Palermo con un bolso, un cuchillo, con precintos, por dar un ejemplo, evidentemente el contexto es diferente. Y es esa la herramienta que quizás se perdió al desaparecer los edictos. ¿Los edictos tenían abusos? Sí, tenían muchísimos abusos. De hecho, cuando uno lee respecto desde 1880 en adelante, había muchas quejas hasta de la misma policía de la capital sobre la falta de otro marco legal más eficiente que los edictos. ¿Por qué permitían esto? Permitían abusos. Y la pregunta termina siendo nosotros, y era la idea de esta ponencia, cuando reemplazamos los edictos que tenían una gran capacidad prevencional, pero también no eran acordes a un marco legal moderno, daban lugar a abusos, ¿por qué los reemplazamos? ¿Por qué herramienta los reemplazamos? Una herramienta en un marco legal acorde al mundo actual, que le dé a la fuerza pública la potestad de actuar ante los hechos que evidentemente van a desencadenar en un delito o en un posible delito. Y la pregunta es si no hay una solución más eficiente. Siempre las cuestiones de seguridad avanzan sobre la libertad de la gente. Sin lugar a dudas, es así. Siempre es la lucha que hay entre seguridad y libertad. La pregunta en este caso, y refiriéndonos al Código Contravencional, es si no se le puede dar otra vuelta, una vuelta de rosca para decirlo más coloquialmente, para darle una mayor eficiencia para prevenir hechos delictivos. Hechos delictivos como un ataque con un cuchillo o hasta puede ser un atentado terrorista, porque todos los indicios se ven primero en los actos que muchas veces no constituyen un delito, sino una falta o una contravención. Bueno, y termino con un análisis que hice en su momento. Con permiso voy a leer algunos guarismos de la página del INDEC de la ciudad, del Instituto de Censos de la ciudad. Esta información está disponible en internet, ustedes lo encuentran en la página de la ciudad. Básicamente me fijé en dos tipos de delitos: los delitos contra la propiedad y los delitos contra las personas. Están medidos de la década del 80. Básicamente las estadísticas hablan de la década del 80, desde 1980. Y en todos los casos se ve un aumento muy alto. Pasamos del 54 por mil, por ejemplo, en delitos a la propiedad
al 455 por 1000 de delitos a la propiedad. Y el salto más grande se ve en el 98. ¿Qué pasó en el 98? Se derogaron los edictos policiales, o entró en vigencia la ley de convivencia. Sin lugar a duda, no podía seguir el sistema de edictos. La pregunta es si se lo reemplazó nuevamente por una herramienta eficiente. En delitos contra las personas sucede lo mismo, pasamos del 5,5 al 35 por 1000. Son aumentos muy importantes. En el medio pasaron muchas cosas en el país. Tuvimos crisis económicas, tuvimos el 2001. Lo interesante del 2001 es que casi no hay diferencias delictuales, no hay un aumento muy importante. Obviamente en los periodos de pandemia hay una baja delictual que no obedeció básicamente más que otra cuestión que al encierro. Sí se nota un achatamiento a partir del 2017, cuando se creó el nuevo sistema de policía en la ciudad, de policía de la ciudad, y donde se empezó o entraron en vigencia estas potestades también, mayor potestad contravencional al personal policial. Bueno, para terminar, básicamente quiero dejar esa pregunta, si es posible mejorar un poco la potestad de la acción pública en nuestra ley contravencional, básicamente pensando en que atacando los actos preparatorios de los delitos se va a evitar después tener mayores índices de delitos o lamentar situaciones mucho más graves. Vuelvo a pensar, y la verdad que me es muy difícil no pensar, en el hecho del ingeniero, luego de lo que sucedió y la verdad una muerte tan terrible, porque por más que uno lo analice, no hay otra herramienta que tengan las fuerzas de seguridad para evitar una situación como esa. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Barros.